El día pasado hablamos de Génesis 1 al 11 y aparecía ya la historia de Adán y Eva, la intención original de Dios, el paraíso y el pecado de la humanidad. Cuando Adán y Eva desobedecen la palabra de Dios, que les había dicho, de este árbol no comáis, porque si no moriréis, a partir de ese momento se originan todos los males de la humanidad, el sufrimiento, la muerte, vienen de este alejamiento del hombre y de la mujer, de aquella palabra divina que también les quería iluminar. El pecado original entonces pasa de que aquella armonía que había entre el hombre y la mujer, cuando el hombre le dice a la mujer, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, que expresa que en la unidad, la humanidad pues ya encuentra su plenitud. Pasamos a una situación de violencia. Caín mata a Abel porque Dios ha preferido la ofrenda de Abel y no la de Caín, y por eso Caín tiene envidia, y entonces responde con violencia. Y a partir de ese momento tenemos como expresión de esta nueva situación del pecado de la humanidad, era aquel hijo de Caín que se llamaba Lamec, que dice en Génesis 4, 23, 24, Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sela, escuchad mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, por una herida mataré a un hombre, a un muchacho por un golpe. Si a Caín se le venga 7 veces, a Lamec 77. Por tanto vemos que frente a Adán y Eva, que eran un hombre y una mujer, los dos unidos, imagen de Dios, aquí vemos a Lamec, que tiene 2 mujeres, o sea, ya es, digamos, que no es la unidad del hombre y la mujer, sino que ya tiene 2 mujeres, y que las atemoriza, les mete miedo, con un discurso de violencia. Cuidado con el que me haga daño a mí, porque va a pagar las consecuencias, está diciendo Lamec. Es la situación completamente distinta de la que Dios había pensado, la que Dios había diseñado en el paraíso original. Entonces tenemos a la mujer sometida, al hombre violento, y en esa historia de violencia que se va extendiendo por la humanidad y después que lleva a la división de las naciones, a la Torre de Babel, donde la gente está dividida, fruto de ese orgullo humano y de esa envidia también por ponerse en el lugar de Dios y alejarse de la palabra de Dios. Podemos decir que se ha roto la semejanza divina. La imagen divina no, la imagen divina se conserva en el hombre, esto lo dice Gaudium Spes 22, pero en cambio se ha perdido la semejanza. O sea, hay algo que se ha roto y hay una situación nueva de división entre el hombre y la mujer y de violencia entre los hermanos. Entre los hermanos, los hombres de la humanidad, hay situación de violencia. Aquí llega entonces el diluvio universal y la violencia generalizada que lleva al arca de Noé. Dios hace un pacto con un justo que encuentra, donde quiere recrear toda la humanidad con la familia de Noé y después con una pareja de los animales donde quiere recoger el arca de la alianza, ¿no? Entonces vemos, a partir de este momento, Dios va a procurar en la historia de la humanidad hacer un pacto con la humanidad para poder recuperar, para poder salvar al hombre. El paraíso no es un lugar real, ciertamente, no es un lugar al que se pueda volver, el paraíso está cerrado ya, pero es un lugar simbólico muy importante porque nos expresa lo que Dios quiere y por eso Jesús hace referencia en muchos momentos al paraíso original. Por ejemplo, cuando dice, pues en la cuestión del adulterio y del divorcio, Jesús dice, al principio no era así, se está refiriendo al libro del Génesis. Por tanto, este libro del Génesis es muy importante. La Biblia, por tanto, es una historia de salvación, donde Dios va a buscar personas con las cuales pueda rehacer el plan que Él tiene para la humanidad. Entonces ahora vamos a pasar a Génesis 12 en adelante, el capítulo 12 en adelante, que viene la historia de los patriarcas. Hemos conocido tradicionalmente la historia de los patriarcas, que la conocíamos pues de la historia sagrada, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob y tantos otros personajes. De todas maneras, es muy distinto la historia sagrada que conocíamos que leer directamente la Biblia. Cuando leemos la Biblia, nos encontramos una situación un poco sorprendente, que es que encontramos que en la Biblia
se expresan con toda claridad las debilidades humanas. Así como la historia sagrada estaba un poco idealizado, los personajes, ¿no? Abraham era nuestro padre en la fe, Isaac, Jacob, Moisés, llevó por el desierto, se veía más lo positivo, ¿no? En cambio, si vas leyendo paso a paso las páginas de la Biblia, encuentras esas experiencias, pero también encuentras otra cosa muy distinta, que es todas las debilidades y pecados humanos, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. La Biblia no es en absoluto moralista, no quiere disimular la realidad, no quiere hacer quedar bien a los personajes, sino que a veces los personajes quedan muy mal, y eso en el Antiguo e incluso en el Nuevo Testamento, porque quiere mostrar cómo la experiencia de Dios y la acción de Dios se da en las personas reales. Eso va muy bien porque así todos nos podemos sentir identificados. Por más pecadores que seamos, podemos decir, hombre, pues entonces, si este pudo, yo también. Y eso es un mensaje también pedagógico de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Las experiencias religiosas se dan en medio de las contradicciones, de las debilidades y de los pecados humanos. Pero la palabra de Dios nos va a proponer un camino. Y un camino a partir de personajes, no a partir de ideas, de teorías, de doctrinas, aquello, ¿no? Hay que ser buenos, hay que ayudar a los demás. No, la palabra de Dios habla de una manera narrativa, con cosas que pasan, con la vida de las personas, con lo que les ha pasado a las personas. Son experiencias vividas y en eso también para todos nosotros es muy bueno, porque nos ayuda cómo en nuestra vida real podemos encontrar a Dios. Entonces, ¿cuál es el plan que nos va a proponer a partir de Génesis 12 la palabra de Dios? Pues ya empieza Génesis 12 con la salida de un clan de personas, Teraj y su familia, Teraj era el padre de Abraham, que salen de la tierra de Ur, de los caldeos, que era una tierra rica, que era una rica productiva, pero que también era una tierra pues llena de idolatría. Por allí cerca estaban los zigurats de Babilonia, aquellas grandes torres que recordaban el orgullo humano. Entonces, la Biblia comienza con este mensaje. Hay que salir de la idolatría del país de Babel y hay que ir hacia la tierra que el Señor nos prepara. Hay que ponerse en camino. Para encontrar a Dios hay que ponerse en camino y hay que salir de las idolatrías. Y eso sirve hace 2000 años y sirve ahora. Hay que salir de las idolatrías que nos tienen esclavizados, que nos influencian, que nos comen, digamos, la libertad, para poder llegar y poder avanzar en la búsqueda de Dios. Ahora, la única manera para poder encontrar a Dios va a ser este camino, un camino que se va a definir como el camino de la fe. Hasta aquí, todas las historias anteriores de Adán y Eva, del diluvio universal, de Noé, eran como historias legendarias, ¿no? Eran tradiciones culturales que la Biblia recoge de otros pueblos, porque también las encontramos en otras culturas, y que les da un sentido religioso judío y bíblico. Pero a partir de ahora empieza unos capítulos que son muy distintos. Ya empieza unas tradiciones orales de Israel, de algunas familias tradicionales, de algunos clanes familiares judíos, que fueron transmitiendo oralmente sus historias de generación en generación y en las cuales se iba descubriendo cómo algunas personas se habían encontrado con Dios, cómo habían conocido a Dios. Hay que tener en cuenta también que es el estilo oriental de los relatos bíblicos, donde a los orientales les gusta mucho exagerar, les gusta discutir, y todo eso también queda incorporado en sus tradiciones. Nosotros, si miramos la Biblia con una mentalidad actual, moderna, pues hay muchas cosas que nos parecen raras, que no las entendemos, que nos parecen mentira. Y en cambio para ellos es la manera de expresar exageradamente algo que vivieron y que fue para ellos muy importante. Todo eso son los géneros literarios que hay en la Biblia. Y hay también una tendencia a idealizar, a engrandecer los orígenes, a exagerar un poco las hazañas que ocurrieron. Todo eso aparece en este recorrido. Entonces tenemos a un pastor seminómana del clan de Teraj, que debió llegar a Canaán hacia el año 1800 aproximadamente, y que con ese sustrato histórico que es muy difícil de descubrir exactamente lo que pasó realmente, esas historias fueron evolucionando, fueron pasando, fueron añadiendo nuevas reflexiones y se fueron enriqueciendo hasta que quedaron por escrito en lo que es la Biblia actual. Empezamos. Abraham.
¿Qué nos aporta Abraham? ¿Qué nos quiere decir Abraham? Hay que tener en cuenta que podemos decir que es como el primer personaje que tiene una raíz histórica, ¿no? Abraham nos presenta dos elementos fundamentales. La promesa divina, que sería la palabra divina. Adán y Eva se separaron de la palabra divina, entonces, pues en este caso Abraham recibe la palabra divina, que es una promesa divina. Y después la actitud suya, que es la respuesta de fe. Lo encontramos en Génesis 12, 1, 3, que dice así: El Señor dijo a Abraham: Sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirá de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Esta promesa, que aparece ya en el principio del capítulo 12 del Génesis, después en los siguientes capítulos va repitiendo, va matizando: tu descendencia será como las estrellas del cielo, etc. Lo va repitiendo en diversos momentos. Pero los elementos fundamentales ya los encontramos aquí. Primero, Dios promete a Abraham dos grandes cosas. Primero, una tierra. Hay que tener en cuenta que era un clan, era una tribu nómada, entonces que andaban por el desierto, que tenían dificultades, entonces tener una tierra era importantísimo para ellos. Bueno, pues Dios se lo promete. Y después Abraham no tenía hijos, y empezaba a tener ya una edad. Y para los pueblos y para las culturas antiguas, no tener hijos era la desgracia mayor que podía existir, porque los hijos eran la posteridad, eran el futuro, eran la ayuda de la familia. Entonces eran dos grandes temas centrales, fundamentales, pero esos vienen como una promesa de parte de Dios. Entonces, el mensaje que nos comunica la palabra de Dios es que Dios quiere bendecir al hombre. Bendecir es hacer bien, darle bienes al hombre. Dios quiere el bien del hombre. Dios se da a conocer. En el paraíso representa que Dios andaba por el jardín y allá se reunía con el hombre con toda normalidad, en esa situación imaginaria, simbólica, pero eso ya es imposible. Ahora la única manera de encontrarse con Dios, de escuchar su palabra, de irle conociendo, es la experiencia de fe, que te lleva por un camino y por unas experiencias humanas muy concretas. Por tanto, que al final Abraham va a recibir la promesa de esa gran bendición, ¿no? Hay que tener en cuenta que Abraham es un personaje importante, no solamente para los judíos y los cristianos, sino también para los musulmanes. Abraham es el padre de la fe de las grandes religiones monoteístas. Entonces es un modelo para todas las grandes religiones, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y en eso nos está presentando cómo Dios se comunica al hombre en la fe. Y la fe además tiene unas características. La característica propia de Abraham es que es una fe puesta a prueba hasta el límite. No es una fe cómoda, una fe fácil, una fe sencilla, que ya nos tranquiliza para poder vivir pues sin preocupaciones. No. Dios pone a prueba la fe. Y luego además Abraham recibe un nombre nuevo de parte de Dios. En Génesis 17:5 se dice: ya no te llamarás Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Su personalidad, la personalidad no le viene de él, de sus circunstancias, de sus padres, de su familia solamente, sino que va a recibir una nueva personalidad que le viene de esa relación con Dios. Abraham en ese sentido entonces se convierte en el modelo del creyente, el hombre que avanza por la fe para descubrir cuál es la intención de Dios, qué es lo que Dios quiere. Le hace unas promesas a Abraham en el momento de la llamada y después las va repitiendo. Abraham parte con mucha confianza, pero en su recorrido a veces también tiene momentos de duda. Hay un momento en el que Sara le dice: bueno, van pasando los años, el hijo que te han prometido no lo vas a tener, no parece que no lo tienes, ¿por qué no pruebas con Agar, con mi esclava, a ver si tienes un hijo? Y entonces Abraham tiene con Agar un hijo que se llamará Ismael. Ismael será el hijo de la gran tradición de los musulmanes. Los musulmanes no siguen la tradición de Isaac, sino la tradición de Ismael. Pero ahí vemos, dentro de la Biblia, es un paso que da Abraham
que se aleja un poco, que desconfía un poco de lo que Dios le dice. Entonces dice, bueno, como no se acaba de realizar esto, vamos a probar por aquí. Bueno, pues esa iniciativa humana que toma Abraham, también porque Sara le ha dicho, pues eso va a ser causa de muchos sufrimientos para Abraham, para Sara y para todos. Aunque luego también Dios acoge eso y con eso bendice también a Ismael y dará una gran descendencia. Entonces, como a veces, cuando nosotros nos fiamos de Dios, bien, vamos bien. Pero luego a veces fallamos y entonces empezamos a poner cosas nuestras por el medio, ¿no? En nuestras ideas, nuestros sentimientos, como que no nos acabamos de fiar del todo. Y estas cosas parece que muchas veces, según este ejemplo, nos pueden perjudicar y nos pueden hacer sufrir más de lo necesario. O sea, estas iniciativas humanas ponen las promesas de Dios en peligro. Aunque Dios al final, si la persona tiene una tendencia para dialogar con Dios, pues Dios siempre acoge y asume la realidad humana y la conduce hacia Él, ¿no? Entonces, Abraham también fue una persona muy valiente, lo que decíamos antes. Fue el hombre de la fe, sí, pero también fue un guerrero. También le violaron a una hija suya y entonces resulta que fue a los que se los liquidó a todos. Pero era la gente de aquella época, era así, era la cultura, era la sociedad, era la realidad. O sea, era un hombre también que tiene unas reacciones pues como los hombres de su época. Pero ahí es donde actúa la palabra de Dios, la presencia de Dios. Ahí es donde él mismo vive ese camino de fe que le va haciendo caminar hacia pues una novedad, ¿no? Entonces, también Abraham fue una persona muy valiente, pero se iba postergando la realización de las promesas divinas. Incluso podemos decir que al final tiene al hijo, pero la tierra que Dios le había prometido tampoco la ve él realizada. O sea que vemos como la fe también es una experiencia sorprendente y que hay que como que vivir en medio de las dificultades, hay que superar las dificultades, hay que progresar, hay que avanzar, hay que no dejar de confiar nunca en Dios, ¿no? Entonces, la figura teológica de Abraham es la figura del hombre justo, que se fía completamente de Dios, que deja atrás el pasado de las idolatrías y que va siguiendo a ese Dios que se le va mostrando, que se le va revelando. Es el hombre cuya fidelidad va a ser puesta a prueba a lo largo de la vida, pero que sabe perseverar en medio de sus debilidades humanas. Es el hombre que avanza solo por la fe. Nada sabemos de sus sentimientos y de sus ideas. Nos podemos imaginar cómo al final Abraham ve que Dios realiza su plan y tiene el hijo de la promesa, que es Isaac. Entonces se realiza finalmente aquello que Dios le había prometido. Pero incluso en ese momento parece que Dios le va a pedir el sacrificio. ¿Os imagináis el sentimiento, aquello que tú has deseado siempre, que finalmente lo tienes, que te lo van a quitar? Bueno, pues ese sentimiento que él debía tener. Pero en cambio él se levantó pronto aquel día del sacrificio de Isaac y caminó adelante. Y el hijo le pregunta, tenemos para hacer el sacrificio, pero nos falta el animal para sacrificar, el cordero. Y Abraham dice, Dios proveerá. Pero os imagináis su interioridad cómo debía estar en esa realidad, en esa experiencia tan fuerte, ¿no? Abraham es el hombre de fe, que se fía de Dios más que de sus propios sentimientos y razonamientos. Y entonces nos transmite cómo podemos alcanzar de una manera a Dios, pero no con nuestras ideas, sino en la oscuridad de la fe, en las dificultades, en la lucha, en el progreso. También vemos en Abraham otro elemento que es importante, como en Génesis 15:9 vemos dirigido a Abraham estas palabras de Dios. El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Dios le pide a Abraham un sacrificio. Esta es la primera vez en la Biblia que se pide un sacrificio a alguien. En Adán y Eva no hacían sacrificios a nadie. Caín y Abel empezaron a hacerlos y ofrecieron los sacrificios a Dios, pero por su cuenta. Después Noé también vemos que cuando sale del arca hace un sacrificio, pero Dios no lo pedía. Y aquí es como si Abraham, podemos decir que compartiendo las costumbres de los pueblos que había a su alrededor, que todos ellos hacían sacrificios a Dios, pues él también quiere contentar a Dios, ¿no?
Pero no es esto lo que más valora Dios de Abraham. Podemos decir, podemos intuir, porque por ejemplo, en Génesis 15:6 dice Dios, creyó Abraham a Yahvé y Yahvé se lo imputó como justicia. ¿Qué quiere decir? Dios vio que Yahvé era justo porque había creído totalmente en su palabra. O sea, lo importante de Abraham es la experiencia de fe. También hace sacrificios. Pero ¿qué pasa? Es como si Dios acogiese una conducta de hacer sacrificios tomada de otros pueblos, purificándola en el camino del auténtico conocimiento de Dios, que es la fe. El sacrificio será aceptado. ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es que nosotros no ponemos nuestro deseo como un absoluto. Si os acordáis del pecado original de Adán y Eva, podemos definir aquel pecado que era alejarse de la palabra divina, pero también lo podemos definir como un absolutizar su propio deseo. Eva se acerca al árbol, ve que el árbol es apetitoso y dice, pues sí, ¿por qué no voy a comer? Y entonces cree que comiendo de ese árbol, pues va a ser como Dios, que la tentación le había sugerido eso. Entonces, cuando absolutizamos nuestro deseo, nos hacemos Dios. Hacemos lo que nosotros queremos, es lo más importante, nosotros somos divinos. En cambio, ¿qué hace la actitud del sacrificio? Pues limitar nuestros deseos, para acoger la presencia del otro, para ver y descubrir lo que el otro necesita, para ver el otro con mayúsculas, que es Dios, qué es lo que quiere. El hombre, cuando ya ha perdido la connaturalidad con Dios, cuando ya ha perdido esa sintonía que Dios quería que tuviese con él, pues resulta que quiere ganar la confianza y la quiere ganar con sacrificios. Pero ahí hay una actitud un poco comercial. También yo hago unos sacrificios para que Dios me dé lo que yo quiero. Y eso no es lo que Dios quiere. Ese conquistar la benevolencia divina así con nuestros sacrificios no es lo que Dios quiere. Pero Dios lo acoge, lo permite. También para conducirlo en la experiencia de fe al conocimiento del Dios verdadero. Abraham somete su deseo a la voluntad divina y en ella va realizando sus deseos de una manera muy distinta como él se hubiese imaginado. Resulta que Abraham será padre de una gran descendencia y tendrá la tierra que Dios le había prometido, pero no como él se imaginaba, sino siempre en un camino oscuro de fe que te va llevando adelante. Podemos intuir en todo este camino cómo es la pedagogía divina. Los hombres, cada uno de nosotros, por nuestra naturaleza, por nuestro ser propiamente humano, no estamos capacitados para entender y para acoger lo que Dios nos quiere dar. Entonces necesitamos que Él nos guíe por la fe para saber lo que Él quiere y para saber lo que es mejor para nosotros. Y no sabemos a dónde vamos, y no sabemos a dónde Dios nos va a conducir, y eso es nuestra vida real. Y Dios nos hace hacer cosas y vivir cosas que no nos hubiésemos imaginado. Pero hay que pensar que detrás de eso, vivido con fe, hay una experiencia de Dios que nos conduce, que nos guía, si la vivimos bien. Creer es asentarse sobre una roca estable y firme, que no se puede derrumbar. Pero esa roca firme, ese creer, tiene que ser en Dios. Si no es en Dios, sería una idolatría, y entonces ya no se sostiene esa fe. Abraham es justo, pero no porque hace muchos ritos y sacrificios. Es justo por su fe, por su experiencia de fe. Y el mensaje fundamental que nos transmite Abraham es que Abraham nos dice que Dios es un ser personal, que quiere tener una comunicación concreta, personal con cada uno de nosotros. Es un Dios que conoce al hombre y que quiere que el hombre le conozca a él. O sea, lo propio de Dios es la relación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso la imagen de Dios es la unión del hombre y la mujer, que es relación. Entonces Dios también con el hombre quiere establecer una relación. No quiere súbditos que obedezcan lo que Él manda, sino que quiere conocer al hombre, darle lo que necesita y que el hombre le conozca a Dios. Y en esta relación que encuentre el placer, la vida, la alegría, la plenitud. Todo este camino es el que permitirá al hombre, por la experiencia de fe, salir del engaño, salir de la violencia, salir de la división. ¿Qué pasa en todo este proceso y en todas las épocas patriarcales? Que vemos que lo que predomina ahora es la iniciativa masculina. Vimos, cuando hablamos del Génesis, hablamos de que había un fragmento del Génesis que era el protoevangelio, que veíamos donde
Al final, la lucha definitiva del mal con la humanidad es con una figura de mujer, es como si la mujer lucha con la tentación para poder conseguir al final el bien y la salvación de los hombres, ¿no? Ahí hemos visto siempre la imagen de María que nos trae a Jesús, etc. Pero ¿qué nos ha pasado en este camino a partir de Génesis 12? Que la mujer parece como oculta, parece escondida, su papel queda escondido. Dios le había puesto a la mujer al lado del hombre como una ayuda adecuada, pero en esta situación parece como si quizá la mujer pues tiene un papel secundario o a veces un poco pues que tampoco ayuda, ¿no? Por ejemplo, Abraham, resulta que Sara le invita a que tenga un hijo con su esclava Agar. Luego, en otros casos también encontraremos semejantes, ¿no? O sea, esa unión del hombre y la mujer en la que se reflejaba la imagen divina ha quedado como maltrecha y tiene que recuperarse, pero eso por el momento pues es muy difícil y hay que ir haciendo este camino. Pero claro, Abraham tampoco no hace el camino de la fe él solo, sino que lo hace en familia, lo hace con su mujer, lo hace con sus hijos. Es un camino social, es un camino comunitario. Dios no nos ve nunca completamente individuales, sino que siempre nos ve relacionados con los demás y en relación con los demás. No nos salvamos solos, nos salvamos en relación con otras personas, con aquellas personas que Dios pone a nuestro lado. A través de Abraham, Dios elige un pueblo, elige una comunidad y conduce a todos, a partir de Abraham, a toda esa comunidad. O sea, el contexto comunitario como vida de familia es lo propio también para el camino que Dios quiere hacer en la humanidad. Por tanto, vemos que en medio de las iniciativas humanas, en diálogo con Dios, se establece la historia de salvación en medio de los hombres. Nuestras iniciativas, a veces cuando son fruto de la poca fe, nos hacen sufrir más. La experiencia de fe es una experiencia fuerte, intensa, pero nos lleva hacia la paz, hacia la realización de las promesas divinas. Aquello que Dios nos promete, que es una bendición, que son bienes que Dios nos quiere dar, se realiza en la fe. Hemos hablado de Abraham, pasamos al siguiente personaje, Isaac. Isaac es un personaje que parece que tiene menos importancia, porque resulta que simplemente va como víctima del sacrificio y después se conoce muy poco de él. En el tema del sacrificio de Isaac hay como dos grandes mensajes, diría yo. Primero, hay un mensaje en contra de los sacrificios humanos. En los pueblos vecinos a Israel era frecuente los sacrificios humanos. Normalmente se sacrificaban a los enemigos, se sacrificaban a los esclavos, para ganar la confianza y el favor de Dios. Entonces la palabra de Dios quiere decir una palabra fuerte en contra de los sacrificios humanos. Entonces parece que Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, pero es que no quiere que lo sacrifique, porque los sacrificios humanos no lo quieren. Eso es un mensaje que es importante. Pero además, la figura de Isaac para nosotros es muy significativa, porque Isaac se nos presenta como una figura, como una imagen de lo que también después le pasa a Jesucristo. Si os imagináis, Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo como sacrificio, entre comillas, por el bien de la humanidad. Lo entrega para el bien de la humanidad, para la salvación de todos. O sea, que aquello que Dios no le permite que haga Abraham, porque eso no hay que hacerlo, en cierto sentido, Dios tiene un amor tan grande por la humanidad que es capaz de entregar a su propio Hijo para poder salvar a la humanidad. Ahí nos está expresando el gran amor que Dios tiene a la humanidad. Entonces son esos dos mensajes. Por un lado, el rechazo de los sacrificios humanos que había en los pueblos vecinos, pero por otro lado, la figura de Jesucristo que ya en el Antiguo Testamento ya se nos va avanzando, que se nos va prefigurando. Isaac además, él sube hacia el sacrificio con una actitud humilde y obediente. O sea, Isaac es figura de Cristo, se fía de su padre Abraham y Dios proveerá, y al final Dios proveyó, suerte que Dios proveyó, porque si no, le hubiesen sacrificado a él. Pero esa confianza plena en Dios es la misma confianza y la misma obediencia, la de Isaac, que nosotros tenemos que tener con nuestro Padre Dios. Entonces, es una figura también en una imagen muy importante. Pasamos a Jacob, las tradiciones de Jacob. Aquí tenemos una serie de elementos también importantes. Hay como se van mezclando a partir del capítulo 25 hasta el capítulo 50, se van mezclando las tradiciones de Jacob y las tradiciones de José.
ya las conocéis de la historia sagrada. Es una gran epopeya familiar con rasgos populares, anécdotas. Lo importante de todo esto es el mensaje religioso. Pero vamos a llamar la atención sobre un par de temas que son importantes. Primero, Jacob es una persona que engaña. Jacob le quita la primogenitura a Esaú. Ve que su hermano Esaú, que era el mayor, viene con hambre. Bueno, te vendo por un plato, este plato de lentejas, tu primogenitura. Hace trampa. Después resulta que va donde el padre, va donde Isaac, y Jacob le roba la bendición del padre, que en los pueblos antiguos era muy importante. También él se pone ahí una piel para parecer que era, le hace un cocido allá para que se crea que es Isaac, que es Esaú, el hijo mayor de Isaac, que era al que le correspondía la primogenitura, y le roba también la bendición al padre. Jacob es un ladrón. Y es uno de los patriarcas. Y entonces aquí también una persona que es un traidor, que tiene estas características, después resulta que va a ser el padre de las 12 tribus de Israel, el padre de todo Israel. Entonces, hay que pensar, pues ¿cómo elige Dios a las personas, ¿no? Las elige así por unos criterios así sorprendentes, ¿no? Pero vamos a fijarnos en un detalle, en un texto misterioso que aparece en Génesis 32, 22, 32, de una noche que vive Jacob, y la vamos a explicar, y la vamos a poner como modelo de lo que Dios nos quiere presentar a través del personaje de Jacob. Resulta que, como le había arrebatado Jacob a Esaú la primogenitura y la bendición, claro, su hermano estaba que trinaba, entonces Jacob se tuvo que escapar. Se escapó, entonces se casó con Lía, con Raquel, con tal, y luego después de muchos años volvió, ¿no? Y entonces ya cuando se estaba acercando a donde estaba su hermano Esaú, resulta que llegaba al territorio y entonces ya ve que ya al día siguiente ya se iba a encontrar con él. Le envió unos cuantos regalos para apaciguarlo porque él temía que viniese su hermano y que estuviese tan enfadado que le cortase el cuello, cosa que no iba a ocurrir. Pero aquella noche, la noche anterior de encontrarse con su hermano Esaú, que Jacob debía estar muy asustado, vivió esta experiencia que os voy a leer. Aquella noche Jacob permaneció en el campamento mientras sus regalos iban delante de él. Aquella noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 sirvientes y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Yabok. Después que los hizo cruzar el torrente, pasó también todas sus posesiones. O sea, él estaba esperando a su hermano y pasó el río, puso a salvo toda su familia y todas sus posesiones, pero él se quedó solo allá esperando porque al día siguiente se iba a encontrar con Esaú. Entonces se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Al ver que no podía dominar a Jacob, lo golpeó en la articulación del fémur y el fémur de Jacob se dislocó mientras luchaban. Y luego dijo: déjame partir porque ya está amaneciendo. Pero Jacob replicó: no te soltaré si antes no me bendices. El otro le preguntó: ¿cómo te llamas? Jacob respondió. Él añadió: en adelante no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob le rogó: por favor, dime tu nombre. Pero él respondió: ¿cómo te atreves a preguntar mi nombre? Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar con el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y he salido con vida. ¿Qué nos está explicando este texto que es un poco misterioso? La noche antes de encontrarse con su hermano Jacob, cuando él piensa que al día siguiente Esaú va a matarlo, porque se había portado muy mal con él, explica con este relato sorprendente cómo él lucha con Dios y no se deja vencer por Dios. Y entonces le hiere el talón y eso le quedará como el talón y después se quedará cojo. Y hay un diálogo con ese con el que ha luchado que representa que es como un ángel de Dios. Le dice: ¿y cómo te llamas, Jacob? A partir de ahora te llamarás Israel. Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué mensaje nos quiere explicar este texto? Bueno, yo digo, el mensaje que este texto nos quiere explicar es que Jacob era un bandido, pero llega un momento, no sabemos si es oración, no sabemos si es una lucha interior, no sabemos si es perseverancia, no sabemos si es generosidad, pero él
se quiere poner de tú a tú con Dios y luchar con Él para conseguir vivir la supervivencia de su familia. Entonces, Jacob recibe un nombre nuevo. Antes se llamaba Jacob, a partir es Israel el que lucha por Dios, el que lucha con Dios. Israel es el nombre de todos los judíos. Todos los judíos son Israel, son los judíos, los israelitas. Bueno, pues esta actitud de luchar con Dios se convierte en prototipo de la experiencia religiosa. Abraham era el hombre de la fe. Isaac es la obediencia de Jesucristo. Jacob es el hombre que lucha con Dios. Aunque sea mala persona, pero desde su, desde su injusticia busca la injusticia, lucha con Dios, persevera, va adelante, progresa. No es algo semejante a lo que de otra manera nos dice Jesús, que el reino de Dios se abre paso a violencia y los violentos lo arrebatan. En la experiencia cristiana hace falta algo de lucha, hace falta algo de esa fuerza para también, porque Dios a veces no nos pone las cosas fáciles. Y es un misterio de la fe, pero es así. Por tanto, vemos estos diversos elementos que hemos ido encontrando en los patriarcas que nos van mostrando cómo tiene que ser la experiencia religiosa. Jacob fue padre de 12 hijos, que representan a las 12 tribus de Israel. Allí continuaremos viendo las envidias, las injusticias, las violencias, en medio de las cuales va avanzando de manera misteriosa el plan divino. Los hermanos envidian a José porque sueña y porque es el pequeñito, y entonces resulta que lo venden a los mercaderes, que la familia lo da por muerto, se lo llevan como esclavo a Egipto. El mensaje de todo eso es, allí en Egipto, José se ganará la confianza del faraón y gracias a eso podrá salvar a toda su familia en tiempos de hambre. Los llevará y allá el pueblo de Israel se reará, crecerá, se multiplicará. Gracias a aquella persona que habían vendido como esclavo los hermanos. Dios cumple sus planes de manera misteriosa y sorprendente. Hay que ser sabios, hay que buscar lo que Dios hace, lo que Dios quiere. Dios sobrepasa con mucho nuestros criterios humanos. Y Dios actúa en medio de las debilidades y pecados humanos, siempre por el bien de Israel, de su pueblo elegido, siempre por el bien de todos nosotros. En esta etapa acabamos. La mujer ha desaparecido de la historia de salvación. La presencia femenina casi no existe. Podemos decir que Sara aparece un poco y tiene su importancia. Podemos decir que Rebeca es la que le ayuda a Jacob a conseguir la primogenitura. En cierto sentido, hace un poco de trampa ella también, pero quizá también influye de manera positiva porque era lo que Dios quería. Puede ser. La Biblia no nos lo dice con toda claridad. El papel de la mujer queda oscurecido, pero va siendo también importante y va trabajando de manera escondida para llevar adelante los planes de Dios. Entonces vemos aquí cómo tenemos todo este plan de Dios que va avanzando en medio de la humanidad gracias a las familias humanas, a personas que trabajan en sus debilidades, en sus pecados, siempre con la experiencia de fe, siempre con esa obediencia a la palabra de Dios y siempre con esa lucha que hemos encontrado en Jacob y que también tiene que caracterizar nuestra experiencia cristiana religiosa. Continuaremos